Un barco entra por el puerto de Valencia. En su bodega, miles de toneladas de arroz que no se cultivaron ni en Valencia ni en ningún otro rincón de España. Nadie lo anuncia, nadie lo esconde tampoco. Sencillamente descarga, y ese grano sigue su camino hacia una envasadora que, entre sus clientes más importantes, cuenta con Mercadona. Su destino final, la bolsa de arroz que muchos de vosotros tenéis ahora mismo en la despensa. Nadie en la etiqueta de ese paquete os lo va a contar. Bienvenidos a España sin filtros. Hoy destapamos 7 marcas blancas de arroz que se venden, con packaging, colores y tipografía, como si fueran del campo español. Y solo 2 que de verdad podéis comprar con la conciencia tranquila. Y antes de arrancar, un adelanto que quiero que tengáis en la cabeza durante todo el vídeo. Una de las 7 reprobadas y una de las 2 aprobadas pertenecen exactamente al mismo supermercado. Misma cadena, 2 etiquetas distintas en el mismo pasillo y 2 verdades completamente diferentes, escondidas detrás de cada una. Llegamos a eso más adelante, quedaos hasta ahí. Empecemos por la marca blanca más comprada de todo el país, Hacendado, la marca propia de Mercadona. La mayoría de sus variedades, el largo, el integral, el redondo y el vaporizado, se compran a Arrocerías Pons, una envasadora española que factura más de 100 millones de euros al año, y que se presenta a sí misma como una pieza clave en la compra del arroz valenciano, con clientes estratégicos como la propia Mercadona respaldando ese crecimiento. Hasta aquí, todo bien. El problema es lo que no dice la etiqueta. La ley española solo obliga a declarar dónde se envasó el arroz, no dónde se cultivó. Es un vacío legal real, no una interpretación nuestra, y afecta a prácticamente todo el sector, no solo a Hacendado. Y aquí está lo incómodo. Mientras Mercadona y su proveedor presumen de raíces valencianas, organizaciones agrarias como la Unió han denunciado, más de una vez, la entrada de barcos con miles de toneladas de arroz importado por el mismo puerto de Valencia, destinado exactamente a la misma cadena de suministro que llena después los paquetes de Hacendado. No estamos diciendo que cada bolsa que compráis contenga grano extranjero disfrazado de español. Eso sería ir más allá de lo que los datos permiten afirmar. Lo que sí podemos decir, con la denuncia agraria como respaldo, es que la propia etiqueta no os da ninguna herramienta para comprobarlo vosotros mismos. Confiáis a ciegas en una reputación, no en un dato verificable. Y aquí está la regla que os va a servir para las próximas 6 marcas. Un arroz honesto en su etiquetado tiene que deciros de dónde viene el grano, no solo dónde se metió en la bolsa. Si el envase solo dice envasado en España, sin ninguna mención al cultivo, sin sello de denominación de origen, esa marca está aprovechando un vacío legal real para insinuar algo que ni siquiera está afirmando por escrito. Y no es que la ley sea confusa por accidente. En Bruselas, el etiquetado de origen es obligatorio para la mayoría de productos agrícolas frescos, pero para el arroz sigue siendo voluntario. Un vacío que organizaciones agrarias españolas llevan tiempo pidiendo que se cierre. La propia Comisión Europea ha reconocido en respuestas oficiales que busca un equilibrio entre informar al consumidor y no cargar de burocracia a las empresas, y que corresponde a cada país decidir si añade medidas propias. España, de momento, no lo ha hecho para este producto en concreto. Así que cada vez que veis envasado en España, sin ningún otro dato, no estáis leyendo un descuido de la marca. Estáis leyendo el límite exacto hasta donde la ley les obliga a llegar, y ni un centímetro más. Y esto no es un detalle menor para nosotros. El arroz es la base de la paella, del arroz al horno, del arroz a banda, de la cena de cada domingo en media España, del plato que se cocina en familia cuando hay algo que celebrar y también cuando no hay ganas de complicarse. Confiamos en que el paquete que metemos en la cesta de la compra viene del campo que la propia marca nos sugiere con su packaging, sus colores tierra, su tipografía que imita lo artesanal. Cuando esa confianza se apoya en una laguna legal y no en un dato verificable, el problema deja de ser solo del arrocero valenciano o andaluz, que no puede competir con importaciones más baratas y con estándares medioambientales más laxos. Se convierte también en nuestro problema, el del consumidor que paga por una promesa de origen que, letra pequeña mediante, nadie le está garantizando por escrito. La segunda entrada de la lista es, otra vez, Hacendado, pero esta vez su variedad basmati aromático. Este arroz viene de Pakistán, un dato que sí se puede confirmar en la información del producto si os molestáis en buscarla. Y aunque no hay absolutamente nada malo en un buen basmati pakistaní, el problema aquí es de expectativa, no de calidad. La mayoría de compradores confía ciegamente en el nombre Hacendado como sinónimo de campo español, y en este pasillo concreto del súper ese salto de confianza no se sostiene. La marca no miente sobre el tipo de arroz que es, pero tampoco hace ningún esfuerzo por corregir, con letra visible en el frente del paquete, la idea que su propio nombre siembra en la cabeza de quien compra rápido y de memoria. Sigue en la lista Día,
cuya marca blanca de arroz tampoco declara el origen del grano en el envase, solo el lugar de envasado, exactamente el mismo vacío legal que venimos destapando desde el principio del vídeo. Misma laguna, misma falta de garantía, otra cadena de supermercados completamente distinta, usando el mismo margen de maniobra que le da la ley. La cuarta es Alcampo, que repite el patrón casi al calco, arroz de marca propia, sin ningún sello ni mención específica de dónde se cultivó el grano, más allá del lugar donde se llenó la bolsa, antes de subirla al camión hacia la tienda. Y la quinta y sexta son Consum y Lidl, dos cadenas con perfiles de cliente bastante distintos entre sí. Una más cooperativa y regional, con raíces en la Comunidad Valenciana precisamente, donde más se cultiva este cereal, otra más discount y de origen europeo, con una lógica de precio bajo por encima de casi todo lo demás. Y aún así, cada una con su propia marca blanca de arroz, compartiendo exactamente el mismo problema estructural que las cuatro anteriores. Sin denominación de origen, sin certificación externa, sin ninguna garantía verificable más allá de la palabra España aplicada, como mucho, al envasado. Da igual el tamaño de la cadena, da igual su discurso de marca, da igual si presume de raíces locales o de precio imbatible. Todas caen exactamente en el mismo vacío legal, porque a todas les sale más barato quedarse calladas que pagar de más por un arroz 100% trazable. Y aquí llegamos a la séptima, la que os adelanté al principio del vídeo. Carrefour vende arroz bajo su marca blanca estándar, la que ocupa la mayoría del espacio en el lineal y la que la mayoría de la gente coge sin pensarlo dos veces. Y ese arroz tampoco declara el cultivo del grano en la etiqueta. Exactamente el mismo problema que las otras 6 marcas que ya destapamos. Pero aquí está el giro que os prometí al principio. La propia Carrefour también vende, bajo su línea, nuestros productos. Pensada específicamente para visibilizar producto español y de proximidad, un arroz cuyo origen 100% nacional sí está confirmado. Misma cadena, 2 etiquetas conviviendo en el mismo pasillo, a veces en la misma balda, y solo una de las 2 os da una garantía real. La diferencia entre comprar bien y comprar a ciegas dentro de un solo supermercado Carrefour se decide literalmente a los pocos centímetros de distancia entre 2 bolsas de arroz, que a simple vista parecen casi lo mismo. Y antes de pasar a las 2 que sí aprueban, una pausa necesaria. Que estas 7 marcas no declaren el origen no significa que todas escondan arroz importado de mala calidad. Significa, con datos en la mano, que ninguna os está dando la garantía que su imagen de marca sugiere. Es una diferencia real y merece precisión, no exageración. Vamos con las 2 que sí se ganan vuestra confianza. La primera es Eroski, concretamente sus líneas Basic y Selectia, que venden arroz con denominación de origen protegida Valencia. Esto no es marketing ni una frase bonita elegida por el departamento de diseño del envase. La denominación de origen protegida es un sello regulado por ley con número de registro individual, que solo pueden llevar los arroces cultivados en parcelas inscritas oficialmente y procesados en empresas también registradas ante el Consejo Regulador correspondiente. Si el paquete lleva ese sello, el origen deja de ser una insinuación bonita y pasa a ser un hecho verificado por un organismo externo, independiente de la propia marca, que os está vendiendo el producto. Y la segunda es, como ya os adelanté al principio del vídeo, la línea Nuestros Productos de Carrefour, que sí confirma origen 100% español, a diferencia de su propia marca blanca estándar que compartía Anaquel, y prácticamente lista negra, unas líneas más arriba en este mismo vídeo, para que quede claro qué es exactamente lo que estáis buscando. La denominación de origen protegida. Valencia ampara solo 3 variedades concretas: Senia, Bomba y Albufera, todas cultivadas dentro del entorno del Parque Natural de la Albufera. Solo un puñado de marcas en todo el país están asociadas hoy al consejo regulador de esta denominación, y ni en la búsqueda de Hacendado, ni en la de Día, Alcampo, Consum, Lidl o la línea estándar de Carrefour encontramos ese sello. En Eroski sí lo encontramos, confirmado directamente en la ficha del producto. Y eso, en un vídeo sobre transparencia de etiquetado, no es un detalle cualquiera. Nota de honestidad antes de seguir. Que una marca lleve el sello de denominación de origen no la convierte automáticamente en el mejor arroz del mundo en sabor o en textura para vuestra paella particular. Eso sigue siendo una cuestión de gusto personal que cada cocina española discute a su manera y probablemente seguirá discutiendo durante generaciones. Lo que sí garantiza, y esto es lo que de verdad importa en este vídeo, es algo mucho más básico, que el grano que compráis viene realmente de donde el envase os sugiere que viene, respaldado por un sello que podéis comprobar vosotros mismos con solo mirar el número de registro, no solo con la palabra de la marca, ni con la confianza que le tenéis desde hace años.
hablando de números reales. España importó arroz por valor de más de 300 millones de euros en el último año con datos completos, siendo Uruguay y Argentina los principales países de origen fuera de la Unión Europea, además de importadores europeos vecinos, y esto ocurre pese a que España cultiva más de 100.000 hectáreas de arroz y produce alrededor de 800.000 toneladas al año, concentradas sobre todo en Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana. El grano español existe y en muchos casos es de calidad reconocida internacionalmente, capaz de competir de tú a tú con cualquier importación. El problema nunca fue la falta de arroz español disponible en el mercado, fue y sigue siendo la falta de una ley que os obligue a saber, con solo mirar la etiqueta en el pasillo del súper, si eso es realmente lo que estáis metiendo en la cesta de la compra. Y esto tiene una consecuencia que va más allá de vuestra cesta particular. Mientras el arroz español, cultivado con estándares medioambientales más exigentes que buena parte de lo que se importa, compite en el lineal contra grano extranjero, sin que el consumidor pueda distinguir uno de otro. Quien más pierde es el agricultor de la Albufera o del delta del Ebro, que ve cómo su producto se vende al lado de otro sin diferenciación visible, aunque el suyo cueste más producir. La transparencia en la etiqueta no es solo un favor que os hacen a vosotros como compradores, es lo único que le permite a un producto de mejor origen competir en igualdad de condiciones dentro del propio lineal. Un truco de 10 segundos para vuestra próxima compra. Buscad en el envase, no la palabra España sola, sino el sello específico de denominación de origen, con su número de registro visible, o en su defecto, una frase explícita del tipo cultivado en España o grano 100% nacional, no solo envasado en España. Si el paquete solo dice esto último, sin ninguna mención al cultivo, ya sabéis exactamente cuánto vale esa frase. Nada verificable, por mucho que suene bien en el envase. Y con esto en mente, vale la pena pararse un segundo antes de la pregunta final. De las 7 marcas que destapamos hoy, ninguna os mintió literalmente en la etiqueta. Ese es precisamente el truco. No hicieron falta mentiras cuando la propia ley les permite quedarse calladas donde más les conviene. Y esa diferencia entre mentir activamente y simplemente no contaros lo que no están obligados a contar es exactamente lo que separa a estas 7 de las 2 que sí eligieron poner el sello encima de la mesa, pudiendo también quedarse calladas como las demás. Y aquí os dejo la pregunta que de verdad quiero leer en los comentarios. Si te enteras de que tu marca blanca de toda la vida nunca prometió por escrito que el arroz fuera español, solo dejó que tú lo asumieras por el packaging y por la confianza de años, ¿sigues comprándola por costumbre o eso ya es motivo suficiente para cambiarte a una marca con sello de origen real la próxima vez que hagas la compra? Si este video os ha abierto los ojos, dejad el like, compartidlo con quien hace la compra en vuestra casa y suscribíos para seguir destapando lo que de verdad hay detrás de las etiquetas. Nos vemos en el próximo video.